Te gastas como $1.000.000 en una decoración para una boda civil espectacular, ¿vale? Pones un arco que es alucinante, de verde, de flores. Tienes una época del año en el que los floristas te aconsejan llenarlo de flores porque sabes que te va a aguantar todo. Vale, contratas a un ceremoniante o a una ceremoniante para, yo qué sé, para conseguir que ese momento sea súper maravilloso. Haces una boda en exterior por la tarde, ya es de noche, llenas el lugar de velas. Una boda así como si fueras a casarte con un vampirito. Vamos, es todo alucinante. Consigues un entorno realmente maravilloso. Y vienen a sonorizártelo y todo ese entorno súper mágico se te llena de unos altavoces inmensos con unos trípodes gigantes. Y aunque sean negros, no hay forma de ocultarlo. No sé si se pueden reubicar, si se pueden utilizar equipo más pequeño, no tengo ni idea. Pero a lo mejor lo que sí que estaría bien es que se coordinaran con las personas que decoran, para que eso se tuviera en cuenta. Porque sí, es verdad, tenemos entornos maravillosos con unos grandísimos altavoces. Vale, pues el tema de los extintores es una cosa que es anticlímax. Montar una mesa presidencial con el extintor detrás o con la salida de emergencia con el cartel detrás o cosas así, pues la verdad es que son cosas que no deberían ser competencia de los novios, porque eso ya se debería hacer por parte de los sitios que organizan la boda, pero a veces pasa. Entonces, insistir dónde os van a poner la mesa presidencial, pues para poder visualizar cómo será, ¿no? Porque aunque pongas decoración, pues eso, si tienes detrás este tipo de elementos, pues luego la foto es que es inevitable que salga. Hay sitios de boda que tienen aires acondicionados portátiles, unos monstruos armarios inmensos, y en muchos sitios son móviles, tienen ruedecitas. Pues a lo mejor si se apartan un poquito no quedaría mal, porque sobre todo los enfocan cerca de la mesa presidencial y ahí te encuentras como atentados estéticos, ¿no? Hay novios que contratan diseñadores de eventos que te decoran todo súper chulo o los floristas que tienen en cuenta esto y te ponen ahí plantas de por medio, pues así mucho verde y muy amplio, que lo cubre todo y queda bastante integrado con la decoración y te los disimulan súper bien.